llevar a cabo con toda claridad esta primera actividad integradora y estén muy atentos porque todo lo que se va a vertir les da pie para que puedan ampliar sus conocimientos. Muy bien, empezamos, doctora Rivera. Claro que sí, doctora. Gracias. Buenas noches con todos, doctora Rojas, doctora Arena, soy la doctora Cielo Rivera, encargada de Morfofisiología 1 de la Cátedra de Anatomía. Vamos a presentar esta noche la actividad integradora, el caso clínico. Gracias, y la siguiente. Se trata del... Como vemos la imagen ahí, es un antecedente de un paciente joven que ha tenido una caída, ¿no?, de alta energía. Miren ahí el fémur, ¿no?, con una lesión a nivel del tercio distal, ¿no? Y está con una fractura inestable, es una fractura que está desplazada, ¿no? Entonces, esto genera ciertas características clínicas que vamos a ver a continuación. Siguiente, doctorita. Siguiente. ¿Leemos el caso clínico, sí? Claro, sí, falta el caso clínico. Ahí lo leo, no hay problema. Sí. Ya, ¿Está bien? perfecto. ¿Lo ve bien, doctora? ¿Sí? Sí. Ahorita voy a... Paciente masculino de 22 años, sin antecedentes médicos de relevancia, es llevado a urgencias tras sufrir una caída de altura. Aproximadamente ha sido una caída de 3 metros, mientras practicaba escalada, ¿no? O sea, un trekking, ¿no? Impactando el miembro inferior derecho. Eso es importante, la dominancia del miembro, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas somos diestros, manejamos con la derecha, nuestra marcha inicia, la fase de apoyo y balanceo siempre inicia con la derecha, entonces es el miembro dominante, ¿no? Eso es importante, ese dato también, ¿no? Miembro inferior derecho. A su ingreso el paciente está consciente, orientado, o sea, eso es importante también porque si hay un tema neurológico, es una caída, que ha tenido una lesión en el cerebro, no se pasa de la pierna a un segundo plano. Primero es cráneo, primero es el tema encefálico y después vamos al tema articular, ¿no? El tema de miembros. Entonces, si está orientado en tiempo, espacio y persona y solamente es el tema del miembro, ahí sí la prioridad es el tema del miembro afectado, ¿no? Entonces está consciente, conectado, aunque se observa diaforético y taquicárdico. Eso nos da una idea de que algo está pasando, ¿no? Si la frecuencia cardíaca está alterada, ¿no? Está sudando, son signos de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Algo está pasando, ese corazón está sufriendo por algo, ¿correcto? Frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, presión arterial 100 con 60, lo normal es 120/80. 100 con 60 quiere decir que está bajo de lo normal, ¿no? Entonces me da un indicio de que está perdiendo esta presión, está bajando por alguna razón, ¿no? A la exploración del miembro derecho se evidencia deformidad, ¿no? Evidente en el tercio distal del muslo, aumento de volumen en este miembro, impotencia funcional absoluta. ¿Qué quiere decir impotencia funcional? Que no funciona. Correcto, no funciona para nada. Hay un aumento de volumen, o sea, quiere decir que algo está mal por dentro, ¿no? Deformidad, o sea, que no está recto, sino que está alterado, deforme, ¿no? Deformidad. Evidente el tercio distal del muslo, aumento de volumen, impotencia funcional absoluta y acortamiento de miembro. Esa impotencia funcional más acortamiento y rotación me da mucha idea de que hay una fractura, ¿ya? Al examen neurovascular distal, el pulso pedio es palpable, pero disminuido en intensidad en comparación con el otro lado. Siempre tenemos que ver el lado sano del paciente, en este caso es el izquierdo. Comparamos el izquierdo que está bien, buena intensidad, late como debe ser, y vemos el lado afectado y está medio frío, disminuido, el paciente diaforético, algo está pasando, ¿no? Entonces, disminuido en comparación con el control lateral y presenta hipoestesias. ¿Qué quiere decir hipoestesias? Que a la sensibilidad está disminuido. Hipoestesia, o sea, comparo el lado izquierdo, está normal, siente normal, en el lado derecho afectado no siente de la misma forma. Eso se llama hipoestesias, ¿no es cierto? En el dorso del pie. Las radiografías de fémur muestran lo que acabamos de ver, ¿no? Una fractura desplazada en el tercio distal de la diáfisis femoral derecha.
La tomografía reconstructiva que siempre hacemos, ¿no? Confirma la fractura femoral y descarta presencia de órganos internos o lesiones articulares complejas, porque a veces hay lesiones ocultas, ¿no? Eso se descartó. El paciente fue internado en el servicio de traumatología y se encuentra con hemoglobina de 7 grados decilitros, ¿no? Por lo que se decide realizar, lo normal es más de 12, ¿no? Entonces está muy bajita esa hemoglobina, está anémico y está perdiendo, porque hay pérdida de sangre, ¿no es cierto? Se decide realizar una transfusión de paquete globular y se programa para una cirugía. Se trata exitosamente con un RAFI. RAFI es reducción abierta, fijación interna, ¿sí? Se coloca un clavo intramedular y en las 24 horas posteriores a la fractura se presenta, sin presentar complicaciones posoperatorias, se sugiere como parte del tratamiento integral establecer un programa de rehabilitación para iniciar su movilización temprana. Realmente es importante aclarar que siempre desde el área de hospitalización empezamos con una rehabilitación temprana, desde el posoperatorio 1, con presas frías, ejercicios isométricos en cama, y una educación al paciente y al cuidador para evitar contracturas en flexión y que se complique después al alta. Si no hace ejercicios, no se moviliza, se queda rígido. O si no, da complicaciones como trombosis. Entonces es importante la educación al paciente desde el posoperado 1. Muy bien, empezamos entonces. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente joven, siguiente, de 22 años, con un traumatismo de alta energía, una caída de una altura de metros, ¿no? Entonces, de 3 metros, y presenta una fractura dificiaria de fémur derecho, con deformidad, acortamiento, compromiso neurovascular distal leve, ¿no? Entonces, esto es importante entender cómo tenemos el muslo, ¿no? Entonces, acá recordemos, en la osteología del muslo, ¿no? Del fémur, tenemos varias partes, ¿no? El fémur es el hueso más largo, más grande y resistente del cuerpo. Como vemos, el fémur tiene una cortical, que es el borde del hueso, ¿no? Que es muy ancho, así nomás no se va a romper. Entonces, cuando se rompe es por una fractura, una caída de alta energía. ¿Y qué ocurre con eso? Tenemos ahí, tiene su epífisis proximal, su diáfisis y su epífisis distal. Tiene sus escotaduras y sus múltiples inserciones. Ahí tenemos también, sobre todo, ¿no? La línea áspera del fémur. Y esta línea áspera vemos que hay, hay bastantes inserciones musculares, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención y que también puede haber cierta retracción muscular y hace que pueda haber ciertas contracturas, ¿no? Entonces, recordemos que en esa línea áspera se inserta el aductor mayor, el aductor corto, el aductor largo, el vasto lateral, la cabeza corta del bíceps, ¿no? Entonces sí es importante no olvidar los reparos anatómicos para entender la biomecánica de la lesión. Siguiente, por favor. Recordemos que esta fractura ha sido en el tercio distal, o sea, en la parte distal, ¿no? Recordemos la línea áspera, que el fémur tiene una cortical gruesa difícil de romper. Si se ha roto es por la caída de alta energía. Explica por qué requiere este trauma de alta energía. En este caso tenemos también que cuando ocurre esta cortical que es ancha, ¿no? Y que tiene una arteria nutricia importante, entonces hay riesgo de sangrado, que pueda sangrar. Y por eso es que el paciente estaba anémico, bajó su hemoglobina 7, ¿no? Y por eso estaba diaforético, por eso estaba con la frecuencia cardíaca en 110, ¿no? Entonces, la presión un poco baja, ¿no? Entonces, de un sitio estaba sangrando de ahí, ¿no? Cuando la pelvis se rompe, inclusive se sangra de 2 litros, 4 litros, entonces, depende de la fractura, puede haber más inestabilidad hemodinámica. Es peligroso, por eso tenemos que tratar esto a la brevedad, ¿sí? Perfecto. Ahí tenemos los compartimentos del fémur, ¿no? Tenemos el compartimento del muslo, tenemos el compartimento anterior, el medial, el posterior, ¿no? El lateral. Entonces, no olvidemos que el compartimento anterior tenemos el músculo del cuádriceps, ¿no? Recto anterior, bastos, ¿no? La función del cuádriceps es extensión de rodilla, la inervación del nervio femoral, ¿no? ¿Cuál es la relación clínica que hablábamos? Esa importancia, ¿no? El espasmo. Ese cuádriceps, cuando da el espasmo, da el acortamiento, ¿no? Del miembro y da esa impotencia funcional. Entonces, si el cuádriceps está lesionado, jala
y da un acortamiento, ¿no? Luego, siguiente, por favor. Tenemos el compartimiento, ese es el medial, ¿no? El de los aductores, ¿no? Largo, corto, magnus, ¿no? Entonces, el medial que me retrae la pierna hacia el lado medial, ¿no? La fuerza de los aductores, ¿no? Este medial te da estabilidad, aducción, genera la estabilidad articular de la pierna también, no olvidemos eso. Siguiente, por favor. Y tenemos el compartimento posterior. En el posterior tenemos los isquiotibiales, el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. La función de ellos, la flexión de rodilla, la inervación, ese nervio ciático, ya, bueno, la tracción posterior, de todas maneras, está dada por este desplazamiento del fragmento óseo que hemos visto en la placa, ¿no? Y también hace ese acortamiento que están mencionando en el caso clínico, ¿no? Entonces, la fuerza de los isquiotibiales, ¿no? Retrae hacia atrás y jala y acorta el miembro, ¿no? Entonces, estas fracturas, por eso cuando uno hace atención primaria, inmoviliza, ¿no? En una férula, para que no se vuelva más inestable, porque a veces son muy filosos los bordecitos y puede hacerse una fractura de lo que está dentro estable, se vuelve hacia afuera, expuesta. Entonces, por eso tenemos que inmovilizar los segmentos inmediatamente hasta que se vaya al área hospitalaria. Muy bien, siguiente. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, seguimos. Tenemos también ahí el triángulo femoral de Scarpa, ¿no? Con los límites, ¿no? La anatomía venosa de la ingle, que en la parte superior el ligamento inguinal, el lateral el músculo sartorio, el medial el músculo aductor largo, ¿no? El sistema venoso profundo, la vena femoral, ¿no? También es importante, miren el trayecto y el calibre de esta arteria, de la vena, es grande, ¿no? Entonces, cuando hay un desplazamiento por este segmento óseo, ¿no? De la fractura, también se seccionan los vasos, como estamos viendo, ¿no? Entonces ahí hay acúmulo de sangre y es la característica clínica de inflamación que ha descrito la historia clínica, ¿no? Deformidad, inflamación, ¿no? Aumento de volumen, dolor, sobre todo el paciente con fractura pero intocable, grita, llora porque le duele demasiado, ¿no? Más el acortamiento y rotación interna, entonces ya, o rotación externa, y se dan cuenta que está con una fractura evidentemente, ¿no? El tema del sistema venoso, ¿no? Que ven en toda la pierna también, ¿no? Bueno, asciende a través del conducto aductor, ¿no? Donde suele verse también en la vaina femoral, ¿no? En la ingle, la vena femoral que se sitúa entre la arteria femoral, ¿no? Y baja en el van, en la vena arteria nervio, tan conocido que sabemos, ¿no? Y bueno, una vez que pasa debajo del ligamento inguinal, cambia el nombre a la vena ilíaca externa, ¿no? Perfecto. Siguiente, por favor. En cuanto al tema de la fractura de fémur distal, el desplazamiento comprime la vena femoral en el hiato aductor. Ahí vemos el hiato aductor, ¿no es cierto? El retorno venoso se ve comprometido y vemos que ahí es donde empieza a ajustar, vemos como un efecto de embudo, ¿no? Entonces en ese hiato aductor empieza a comprimir esa venita, ¿no? Y empieza a aumentar el volumen por una congestión pasiva, ¿no? Entonces también hay un riesgo de, si no se trata a tiempo, de una trombosis venosa profunda que hemos mencionado, ¿no? Estas lesiones traumáticas de fémur, la inmovilidad también, en no tratarse a tiempo, por ejemplo, cuando están en provincia, no hay material médico, ¿no? Entonces, no solamente hay que estar corriendo con el tiempo de que me inmoviliza, no me inmoviliza, me operan, no me operan, sino que puede complicarse con una trombosis venosa profunda. Por eso es importante darle tratamiento adecuado a estas fracturas que están inestables, ¿no? Y darles la solución, ¿no? O sea, no es que el cuerpo espera, ¿no? De que ya no hay material, esperas. Siempre es importante la fecha de accidente y la fecha de intervención quirúrgica, porque a veces por no haber material esperan 20 días y ya va a consolidar de mala forma. La consolidación tiene que darse de un proceso natural, aunque sea de forma secundaria con
la reducción abierta, fijación interna que han mencionado, pero es un proceso que no puede demorar tampoco 2 semanas, un mes. De preferencia, si se fractura un día, no puede demorar menos de 5 días. O sea, si demora mucho en intervenirse, es donde hay un riesgo de retardo de consolidación, de que pueda demorar, ¿no? Y de que se complique esta fractura. Muy bien. Siguiente. Perfecto. Ahí es lo que hemos hablado del triángulo de Scarpa. Siguiente. El siguiente, doctorita, por eso ya lo hemos hablado. Perfecto. Y eso sería todo. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Si hay alguna pregunta, algún aporte. Yo creo que, bueno, en el tema de rehabilitación también que veo bastante, sí es importante decirles, ¿no? Del manejo temprano, ¿no? Las alertas clínicas de este caso, que también no nos olvidemos lo del tema del pulso distal, ¿no? Que es sí o sí del pulso pedio disminuido, me da que pensar el compromiso vascular y que tiene que ser intervenido ya de una vez. La hipoestesia del dorso del pie, que es probable una lesión del nervio peroneo, que también eso se recupera, se rehabilita, se hace un programa de rehabilitación y se puede recuperar ese nervio, sea una neuroplasia, sonomesis o neuromesis, ¿no? O sea, depende del grado de lesión, también se recupera, pero a tiempo. Todo dentro de un tema de semanas, ¿no? Porque si ya pasa mucho tiempo, también no se recupera. Entonces, siempre todo tratamiento a tiempo es mejor el potencial de recuperación. El dolor desproporcionado en un paciente que no es bien tratado puede conllevar a una complicación que se llama síndrome comportamental, y eso también es un problema clínico importante, ¿no? Entonces, si no inmovilizas, puede haber una mala consolidación o rigidez. Si no lo activas, el músculo, no, ya me operaron, no quiero movimiento, no quiero terapia, no quiero nada, lleva a rigidez, a atrofia, que termina en no movilización. Entonces, nosotros no solamente se opera, sino que funciona esa operación. Es sumamente importante eso. Y tenemos que educar al paciente, educar lo que tiene, explicarle al paciente, al cuidador, para que haya una adherencia terapéutica. Porque si no lo educas, tú no lo entiendes, no lo entiende el paciente, estamos en nada. Siempre explicarle al paciente y al cuidador qué cosa tiene, cuál es el programa, qué es lo que sigue, ¿no? Para que pueda tener confianza y recuperarse a la brevedad. Listo. Gracias. Listo, doctorita. Doctora Rivera, muchísimas gracias. Bueno, entiendo que no hay ninguna pregunta del auditorio, entonces podemos proseguir con la sesión. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctorita, por la invitación. Hasta luego. Gracias. Continuando entonces con el mismo caso clínico, ya la doctora nos explicó muy bien, hay una fractura desplazada en el tercio distal y al parecer hemos visto que también hay una lesión vascular importante. Recordemos que hemos visto o hemos leído que el paciente presenta un dato que es la hemoglobina en 7 gramos por decilitro. Eso significa que hay pérdida de sangre. Entonces, ya que hablamos de la pérdida de sangre, hagamos una revisión de este frotis sanguíneo. ¿Qué es lo que encontramos en el frotis sanguíneo? Encontramos las células sanguíneas. Células como las que estamos viendo en la imagen. Las más abundantes, los eritrocitos. Ahí los ven, estos discos bicóncavos, los eritrocitos. Unas células jóvenes, previo a convertirse en eritrocito, es el reticulocito. Y entre los glóbulos rojos también hallaremos glóbulos blancos o leucocitos, que son de diferentes tipos, ¿no? Vamos a hablar de los neutrófilos, tenemos eosinófilos, monocitos, linfocitos y basófilos. Cada uno de ellos con una función específica en el sistema inmunitario. Perdón. La imagen que les presento. La imagen que les presento es la de los glóbulos rojos. ¿Qué características histológicas recordamos de los glóbulos rojos? Son estos discos de forma, o discos bicóncavos, muy bien, que miden 7 micras y media, ¿verdad? Carecen de núcleo, carecen de centriolo, carecen de mitocondrias, y lo que sí van a contener es un complejo proteico que llamamos hemoglobina. Importante porque unida a la hemoglobina viajan las moléculas de oxígeno. Entonces, estamos viendo en la imagen las células más numerosas del frotis sanguíneo, que son los eritrocitos.
Acompañando estos eritrocitos vamos a ver unos pequeños fragmentos aquí, fragmentos de una célula muy grande, que son los megacariocitos. Esos fragmentos son las plaquetas o trombocitos. Sigamos, aquí también. Aquí vemos una disposición característica. Decimos que aquí los glóbulos rojos están dispuestos en pilas de monedas, ¿no? Están agrupados en líneas. ¿Y esto por qué? Esto generalmente ocurre tras una respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Como más o menos nos ha descrito el caso clínico de hoy. Y aquí, a mayor aumento, estamos destacando la presencia de los reticulocitos. ¿Qué ocurre cuando hay una pérdida de sangre? Inmediatamente, ¿no? En el lapso de unas 48 horas, la médula ósea roja se va a activar y va a comenzar a producir más células. La precursora del eritrocito va a ser el reticulocito. Entonces vamos a encontrar en un frótisis sangre periférica la presencia de estos reticulocitos. Esto es un indicador de la respuesta de lo que ha ocurrido en vista que hay una hemorragia masiva. Aquí estamos viendo también una imagen de un frotis sanguíneo en donde le señalo la presencia de los neutrófilos. Entonces, las células que se van a activar, primero vamos a ver un compromiso de los eritrocitos. Inmediatamente en respuesta a la médula ósea, ante la pérdida de eritrocitos, va a comenzar esta médula ósea a liberar reticulocitos, que son las formas jóvenes del eritrocito, y luego veremos también que inmediatamente después de que ocurra la lesión, se van a activar estos fragmentos del megacariocito, que son las plaquetas. ¿Para qué? Para tratar de formar un tapón hemostático en la zona del vaso, en la pared endotelial de este vaso lesionado. Y podríamos hablar también de las células que estamos viendo en la pantalla. Estos son glóbulos blancos. ¿De qué tipo? A ver si me dicen. ¿Qué tipo de glóbulos blancos son los que estamos viendo en la pantalla? ¿Granulocitos? ¿Monocitos o neutrófilos? Neutrófilos. Neutrófilos. Segmentados. Muy bien, estamos viendo neutrófilos segmentados, que constituyen, como lo hemos dicho ya antes en las clases, la primera línea de defensa, ¿cierto? Son estos glóbulos blancos que miden más o menos entre 9 a 12 micras de diámetro y que tienen como característica la forma de su núcleo. Como bien me han dicho, tiene un núcleo que está segmentado, que está multilobulado, y por eso el nombre, neutrófilo segmentado. Este neutrófilo segmentado es el más abundante en un frotis sanguíneo. Se dice que del total de glóbulos blancos, el 60 al 65% son neutrófilos segmentados. Y puede haber hasta un 5% de las formas jóvenes. ¿Cuáles son? Los neutrófilos abastonados. Muy bien. ¿Y podríamos encontrar neutrófilos abastonados? Sí, yo creo que sí. Si hablamos que hay una lesión, un traumatismo óseo, un compromiso, un deterioro del hueso, y luego hay una intervención quirúrgica, todo esto puede desencadenar una respuesta inflamatoria. Y es muy probable que el paciente comience a experimentar un incremento de estos neutrófilos, ¿no? Sobre todo, también de las formas jóvenes. Entonces, ahí hablamos de una posible desviación izquierda. ¿Recuerdan? Cuando se incrementa el número de estas formas inmaduras, en donde el neutrófilo tiene un núcleo en forma de callado o en forma de bastón o en forma de banda. Eso significa el esfuerzo que están haciendo estos neutrófilos para poder prevenir infecciones en la zona de la fractura, en la zona de la lesión. Y si hablamos acá también, estamos viendo, miren, vemos los eritrocitos, estamos viendo las plaquetas y aquí neutrófilos. Y bueno, aquí se nos ha colado una célula más que es el linfocito, para que recordemos cómo es el linfocito. Y si recordamos que es un paciente joven y sano, ¿cómo esperamos que esté la médula ósea? Después de la cirugía, sobre todo, esta médula ósea va a estar incrementando su producción de células, ¿no? Sobre todo de células sanguíneas. Hemos dicho que lo primero que va a empezar a producir van a ser estos reticulocitos, que son las formas jóvenes del eritrocito. Con respecto a las características histológicas del reticulocito, hemos dicho que son los eritrocitos inmaduros y que no son fácilmente distinguibles en un frotis sanguíneo, a menos que exista un número incrementado de estas células.
y se van a poder ver incluso si los teñimos con la coloración white, que es la coloración con la que hemos visto el frotis sanguíneo, se podrían ver un poquito más grandes que los glóbulos rojos y con un ligero tinte gris, ¿no? Y también con algunas tinciones especiales podríamos distinguir mejor las características de esta célula. Bueno, eso sería con respecto al compromiso histológico en relación al caso clínico. No sé si hay alguna pregunta. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis entonces? En la médula ósea. Muy bien, La, estamos viendo. la parte médula ósea roja, para Muy ser bien. preciso. Para ser precisos, efectivamente, como bien dice su compañera, como estamos viendo en la imagen, la médula ósea roja, porque debemos de distinguirla de la médula ósea amarilla. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, dejo a continuación con la doctora Rojas para hacer la presentación. Muy bien, entonces, alumnos, continuamos con el caso clínico que ya les han relatado. Recordemos un poquito, antes de ir al tema de los tipos de sangre, recordemos que hay 4 fases de coagulación. La fase vascular, la fase plaquetaria, la fase de coagulación y la fase de fibrinolisis. Este paciente ha tenido un sangrado importante, ya que su valor de hemoglobina ha disminuido considerablemente, 7 miligramos. ¿Y cuánto era lo normal? Teníamos el hematocrito que iba en las mujeres de 35 a 47 y en los varones de 40 a 50. Que si nosotros hacemos la hemoglobina, que consideramos que es más o menos la tercera parte, pues va en un promedio en ambos de 11 hasta 15 miligramos, ¿no? Entonces, esta caída de la hemoglobina es la que ha ocasionado la sudoración profusa y el malestar general del paciente, probablemente acompañado también de una disminución de la saturación de oxígeno, que es lo que transporta la hemoglobina, que ya lo van a ver más adelante, pero por lo menos sí pueden determinar que hay una caída brusca de este valor. Y si ya estamos pensando en que está desarrollándose un proceso inflamatorio, como acaba de mencionar la doctora Arenas, pues tenemos que recordar las pilas de Rolox, con las fuerzas de atracción que se llaman Van der Waals y las de repulsión que se llaman Potencial Z. Potencial Z. Muy bien. Sí, se acuerdan todavía. Y ya dicho esto, que es un recordaris de los 3 primeros capítulos de fisiología, pasamos a los tipos sanguíneos, ¿no? Y si avanzamos la primera lámina, doctora, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, anticuerpos y antígenos. Y recordemos que los antígenos están en la superficie del glóbulo rojo y los anticuerpos están en el plasma. Entonces, si nosotros vemos aquí esta célula que tiene antígeno A, ¿de qué grupo pensamos que es? Grupo A. Exacto, del grupo A. ¿Y por qué no es del grupo B? Porque tiene los antígenos eritrocitarios del grupo A. Entonces, si fuera B, tendría que tener antígenos B en la membrana del glóbulo rojo. Y en este caso particular no podría tener antígeno B, ¿por qué? Por lo que ya tiene el antígeno A. Entonces, No, al tener no. antígeno A, el anticuerpo... Tiene anticuerpo A. El anticuerpo B. Exacto, porque tiene anticuerpo anticuerpo B. Esa es la respuesta. Porque tiene anticuerpo B. Y si tuviera el antígeno B, destruiría este anticuerpo que ya está en el plasma, destruiría la célula. ¿Y qué RH sería? No especifica, porque es otro tipo de grupo. Ahí ustedes ven que en el plasma hay un anticuerpo RH, o sea, anticuerpo D.
¿Lo ven? En verde que está en la parte inferior de la célula. Y Dice entonces, anticuerpo RH, o sea, anti-D. Positivo. no, Por negativo. la presencia del antígeno D, entonces sí sería positivo. No, porque yo no he dicho antígeno, ahí dice anticuerpo. Antibody es anticuerpo. Así que es negativo. Así es. Y ahí viene la pregunta. ¿Es normal que en un RH negativo tenga su anticuerpo anti-D? No, esto indica que previamente ha tenido una exposición a RH positivo. Exactamente. Ha tenido una exposición sea por una transfusión sanguínea, sea porque es una madre O negativo o A negativo que ha tenido un bebé positivo, ¿no? Entonces quedamos que... ¿Se sensibilizó? Exacto, se sensibilizó, ¿no? Porque el anticuerpo anti-D, que es del RH, se forma tras la exposición. En cambio, los anticuerpos A y B son formados naturalmente, ¿verdad? Sin necesidad de exposición. Bien, entonces quedamos que este grupo es A y es RH negativo. Siguiente lámina, doctora, por favor. Efectivamente, ahí está la confirmación de lo que ustedes mismos acaban de concluir. Siguiente lámina. En este caso, ¿qué grupo ABO sería? Vean qué antígenos tiene. Tiene antígeno A. AB positivo. Positivo. A positivo. Y tiene, a ver, tiene antígeno A y tiene antígeno RH. Y tiene anticuerpo B. No se confunda. El antígeno me da el grupo y el anticuerpo es lo opuesto al grupo. En este caso, el grupo A, RH positivo, porque tiene el antígeno RH. Vuelvo a repetirles, el antígeno está en el eritrocito, en la membrana del eritrocito, y el anticuerpo en el plasma. En este caso estamos con un grupo A positivo. Siguiente lámina. Efectivamente, ahí estamos confirmando. Siguiente lámina, doctora, por favor. A ver, en este caso, esperemos que ahora sí no se equivoquen. ¿Qué grupo ABO sería? Es B negativo. B negativo. B negativo. Exacto, B negativo. Siguiente lámina, doctora, por favor. Ya ven que está más claro. Siguiente lámina. Y en este caso... B positivo. A ver, siguiente lámina, doctora. Exacto. Y creo que es la última, doctora. Hay una más. Hay una más. En este caso. Es AB negativo. A ver, siguiente lámina. Perfecto. Están perfectos en grupos sanguíneos. Entonces, solo tener en cuenta, el antígeno está en la membrana eritrocitaria y el anticuerpo está en el plasma. Lo que me da el grupo sanguíneo ABO es lo que está en la membrana eritrocitaria. Y para las pruebas necesito los anticuerpos para lograr la aglutinación de aquello que es incompatible con mi sangre, ¿no? Siguiente, doctora. Es el último, ¿verdad? No, faltan todavía, doctora. A ver, siguiente. Ese, bueno, ya, sí. Ahí, por ejemplo, en esa lámina que ya está con la respuesta, ya no importa, que ya está con la respuesta, ustedes pueden ver tanto el antígeno A como el antígeno B. El triángulo amarillo y aquello que está en fosforescente, amarillo también, el triángulo azul, perdón, y el fosforescente amarillo son el antígeno A y antígeno B. Por lo tanto, es grupo AB. Y como también tiene el antígeno RH, es AB positivo, ¿no? Muy bien. ¿Y esa sí es la última? No. No, falta, doctora. A ver, siguiente. A ver, aquí, alumnos. O negativo. Exacto. No tiene ningún
antígeno en la superficie del eritrocito. Sin embargo, tiene todos los anticuerpos. Les vuelvo a recalcar, tiene el anticuerpo porque ha sido expuesto. Normalmente el O negativo nace sin el anticuerpo y sigue sin el anticuerpo RH toda su vida, a menos que tengan una exposición a grupo sanguíneo RH positivo. ¿De acuerdo? Uno más, doctora. Siguiente, doctora. A ver, doctores, aquí. O positivo. Positivo. O positivo. Positivo. Así es. Muy bien. Y esa sí es la última. Sí, doctora. Recordar entonces Eso faltaba. que esta determinación de grupo sanguíneo es muy importante porque salva vidas. Antes de descubrir estos tipos de sangre, cuando hacíamos transfusiones, había un alto riesgo de producir hemólisis, insuficiencia renal, muerte en los pacientes. Con el análisis del grupo sanguíneo, con los estudios de compatibilidad sanguínea, se logra administrar con una gran seguridad, que no es al 100%, pero es una gran seguridad, de transfundir un paquete globular sin causar daño. ¿Por qué no es al 100%? Porque tenemos subtipos sanguíneos y esos ya no los estudiamos, ¿no? Así como hay subtipo A1, A2, etcétera, etcétera, y en cada grupo sanguíneo hay subtipos. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Cómo se nos va a evaluar entonces la actividad integradora? La actividad integradora va a ser una evaluación de todo lo que hemos hablado y que profundicen ustedes sobre los temas que hemos mencionado acá, ¿no? Han visto todo lo que ha detallado anatomía, lo que ha detallado la doctora Arenas en histología y lo que he detallado yo, que no solamente me he basado en grupos sanguíneos, también hemos recordado las fases de coagulación y las fuerzas de atracción y repulsión para la formación de los ROLOX que se producen en los procesos inflamatorios, ¿no? Todo ello ustedes tienen que estudiar y mañana, con todo lo que se ha vertido acá y con sus conocimientos previos, porque ya dieron el examen, van a poder rendir satisfactoriamente sus examen de actividad integradora. Doctora, solamente recomendarles que por favor sean puntuales, porque sabemos que estamos en un horario bastante apretado, ya que algunos tienen otros cursos después de, incluso durante, así que nos están concediendo 15 minutos, sobre todo el doctor Córdoba de Fisiología. Voy a tratar de estar, y espero también, doctora, que me acompañe unos minutos antes de la 1 para poder ubicarlos y empezar puntual. Solamente son 10 preguntas que involucran anatomía, fisiología, histología en esas 10 preguntas, sencillas para marcar, 10 minutos. No va a ser muy complicado. Así que, por favor, si han estado atentos, han recordado, porque me parece que ya todos han pasado por estos temas, así que solamente es recordar y revisar un poquito lo que ya ustedes han estudiado. Va a ser algo sencillo, ¿ya? Puntualidad extrema. Les voy a agradecer el día de mañana. Por favor, porque ya no hay forma de recuperar ni nada, llegar a tiempo. La delegada con la que estuve coordinando, de repente la señorita Carmen tiene algo más que decir, alguna situación que quisiera comentar. Sí, doctora, disculpe, ¿me va a mandar por interno los salones en los cuales vamos a dar el examen, cada grupo? Es correcto, voy a hacer ahora un comunicado para poder distribuirlos y vamos a ubicar en el primer piso, en el I-111 me parece, a quienes tengan bioquímica. Esto sí, para que pueda ser más rápida su desplazamiento. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. Listo, te lo hago llegar hoy día mismo, Carmen, ¿ya? Ok, doctora, ok. Si no hay más preguntas, nos despedimos, no les quitamos más tiempo, que tengan una linda noche y ya nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, doctora Rojas. Un saludo. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye, chicos, chao.